I pushed him against a bookshelf by his head. Did he cry or did he just... Yeah, he cried. 14 de marzo del año 2011, Florida, Estados Unidos. Eran las 5:30 de la tarde cuando una mujer, Vianela Susana, llevó a su hijo pequeño, David Galarraga, al hospital. El niño tenía solo 2 años de edad y estaba muy grave. Sin embargo, la madre no sabía responder a las preguntas de los médicos. Fue por eso que desde el hospital avisaron a la policía y se inició una investigación. Antes de seguir, hay que poner en contexto que esta familia estaba formada por los siguientes. Vianela, por su parte, era la madre. En ese momento tenía 25 años. Luego estaba el hijo mayor, Cristian Fernández, que tenía 12 años y era hijo de su primera relación. Por último, tenía 3 hijos más, los cuales eran fruto de una relación con Luis Galarraga Blanco. Entre estos 3 niños estaba el pequeño David, de solo 2 años, el niño que estaba en el hospital. Una vez conocido este contexto, volvamos al momento en el que la policía entra en juego. Lo primero que hacen es interrogar a Vianela y le preguntan qué había ocurrido exactamente. Según ella, aquel día a las 4 de la tarde, en su casa escuchó unos gritos. Fue corriendo a la habitación. El que gritaba era Cristian, su hijo mayor de 12 años. Pero cuando llegó allí, vio que la persona herida era su hijo pequeño, David. Le preguntó a Cristian qué había ocurrido y este le dijo que el pequeño se había caído de la parte alta de la litera y al caer se había golpeado la cabeza contra el suelo. Sin embargo, cuando la policía acudió a la casa y vio la escena, vio la habitación, no le cuadraba lo que ella había dicho, pues había sangre por todas partes. Si el niño se había caído, ¿por qué había sangre en la ropa, en las sábanas? Fue por esa razón que la policía decidió entonces interrogar a Cristian, que era el único que había estado presente cuando ocurrió. Aunque era solo un niño de 12 años, él conocía la verdad. Desde un primer momento el niño no respondía con claridad y se le veía incómodo, pero poco a poco le fueron sacando la información necesaria. Lo primero que descubrieron gracias a Cristian fue que Vianela en realidad no estaba en la casa cuando ocurrió. Estaba fuera, había dejado a su hijo mayor, Cristian, a cargo de los otros 3 niños. Pero además, lo peor de todo esto es que también descubrieron, gracias a Cristian, que Vianela en realidad no llevó a su hijo al hospital de inmediato, sino que esto había sucedido y luego ella había buscado cosas en el ordenador, cosas como saber qué le podía haber pasado a su hijo y cuánto era normal que un niño estuviera inconsciente. Es decir, pasaron unas horas clave en las que ella no llamó al 911 y tampoco acudió al hospital. La policía se preguntó por qué una madre no llamaría al 911 y fue entonces cuando, indagando en la vida de la familia, poco a poco se fueron descubriendo detalles escalofriantes. La primera es que Vianela se quedó embarazada de Cristian con solo 12 años y se quedó embarazada de un hombre 25 años mayor. Esta situación horrible solo fue el inicio de una vida complicadísima, en la que llegaron a vivir en caravanas sin luz ni agua y que apenas tenían para comer. Sin embargo, antes de dar más detalles sobre esto, volvamos al interrogatorio. La policía le pregunta a Vianela qué estuvo haciendo exactamente en las horas entre las que descubrió lo que había sucedido y en el momento en el que lo llevó al hospital. Le insistió en saber por qué no había llamado al 911 y ella les dijo que lo que en realidad le ocurría era que tenía miedo de que pensaran que había sido ella, o incluso tenía miedo de que le quitaran la custodia de sus hijos. Esta actitud que ella tuvo, obviamente, luego se tuvo en cuenta en el juicio. Sin embargo, en ese momento había una realidad mucho más cruda y cruel que estaba por descubrirse. Y es que vieron que 2 meses antes, en enero, el pequeño David ya había acudido al hospital porque se había roto la pierna. E indagando más en este suceso, se acercaron aún más a la verdad. Le preguntaron a Vianela qué había ocurrido. Ella dijo que el niño simplemente se había roto la pierna al caer de unas barras del parque, pero cuando la policía acudió a ese parque, vio que no existían esas barras. Las inconsistencias eran cada vez mayores. Así que entonces le preguntaron a Cristian de nuevo. And how did he break his leg in January? By yoga. Yoga? And what room were you guys in? In our room. What exactly happened that day in January? That I put his legs to the back of his butt. Okay, like how? Can you show me? Like the Indians do. Like the Indians do? So, like, did you put, like, the leg behind his neck? Or how did you do it? Like in the floor behind him. Oh, so, like, kind of like a reverse Indian style? Mm-hmm. So, like, you put the legs behind him? Mm-hmm. I know he doesn't really look like your brother, but you can show me with the doll how he did that. You want to show me? So, he was sitting like this, and then how did you do his legs so we can understand happened? Like this. You pushed him back? Mm-hmm. Like this. Oh, okay. Yeah. And what happened then? He started crying and then I stopped. Después de esto descubrieron que en realidad tanto Cristian como Vianela sabían lo que había ocurrido realmente. Sabían que el culpable era Cristian.
pero ambos habían quedado en mentir. Cuando le preguntaron a la madre por qué lo había hecho, ella le dijo que no se podía creer que su hijo pudiera hacerle daño a otra persona, y menos a un niño pequeño, a su propio hermano. Así que decidió, para proteger a su hijo Christian, que no le dirían la verdad a nadie y que ella intentaría hacerle ver que lo que había hecho era una crueldad y no estaba bien. Pero llegados a este punto, tras conocer lo que había hecho Christian 2 meses antes y tras ver que Vianela les había mentido en múltiples ocasiones, la policía empezó a dudar de qué había ocurrido realmente aquel 14 de marzo. ¿Realmente David se había caído de la litera? ¿Había sido un accidente? ¿O realmente había algo más detrás? Consciente de que Christian había sido sincero con lo que le había hecho a David 2 meses antes, siguieron interrogándolo sobre lo sucedido aquel día. Lo primero que ocurrió es que Christian cambió su versión. Tell me what really happened tonight. I put him carry books, And then what and happened? then I fell on him. Like this, he was carrying him. So then what else happened? And then they fell on him, and then he fell. Estaba claro que Christian no estaba diciendo la verdad, así que finalmente, tras muchas horas de interrogatorio, consiguieron que confesara. That's not the truth, Christian. Is it? It's okay. I just need to know the truth. What happened to the side of his head? I pushed him against a bookshelf. Okay. How many times did you push him into the shell? Twice. Can you show me with the doll how you pushed him into shell? By his head. Did he cry or did he just... Yeah, he cried. Además de todo esto, Christian también explicó que todo esto en realidad había sucedido a las 10 de la mañana. Es decir, pasaron muchísimas horas desde que ocurrió hasta que el niño fue llevado al hospital. La policía le preguntó entonces por qué le había hecho eso, y esta fue su respuesta. Why'd you push him? Are you angry about something? Yeah. What were you angry about? My stepdad did it to me. Y es que en el año 2010, un año antes, Christian fue golpeado por el padre de David, Luis Galarraga Blanco, y se sospecha que Christian había sufrido abusos por parte de ese hombre durante 5 años. La pregunta de qué le ocurrió a Luis Galarraga es de difícil respuesta porque en algunas fuentes dicen que acabó en prisión y otras dicen que se quitó la vida a sí mismo. La respuesta no está clara, pero sigamos con el caso en cuestión. Y es que una vez la policía había descubierto la verdad, también supieron que en realidad Christian le había mentido a su madre, y entonces la policía le contó a ella la verdad. Le contó que en realidad Christian había golpeado la cabeza de su hermano pequeño contra una estantería en 2 ocasiones, hasta dejarlo herido de gravedad. Antes de terminar con este caso, solo quiero decirte que si estás viendo este vídeo y quieres apoyar este canal para que siga creciendo, te invito a que compres mi novela de thriller y misterio. Es una novela de suspense e investigación policial, de la que te aseguro que serás incapaz de saber quién es el culpable hasta llegar a las últimas páginas. Finalmente, y terminando con el caso, tristemente, el pequeño David perdió la vida en el hospital 2 días después. En el juicio, Vianela fue juzgada por negligencia infantil. Por esta razón fue sentenciada a 10 años de prisión. Por su parte, Christian iba a ser juzgado por un adulto, pero cuando se descubrió cómo había sido su vida, en el entorno horrible que había tenido que crecer, rodeado de violencia, terminaron juzgándolo como un menor. Por esta razón fue sentenciado a cumplir condena en un centro juvenil, del cual en el año 2018 fue liberado, y su libertad condicional terminó en el año 2023.